golpeado, humillado y traicionado. Ese fue el sello de la mañana en que el vaquero dejó de temer y cambió su destino. El sol sobre San Jerónimo no era amable. Lo único que ofrecía era un calor seco que trepaba por las paredes de adobe, levantaba el polvo de los caminos y hacía que las sombras se estiraran como manos cansadas. Las persianas de la tienda estaban abiertas por inercia, no por invitación. La gente se movía con la lentitud de quien mide cada gesto para no poner en riesgo lo poco que tiene. Mateo Salgado llegó al pueblo con botas cubiertas de tierra y una mirada que parecía mezclar hastío y distancia. No vino a quedarse, no al principio. Había pasado años empacando pérdidas, aprendiendo a no encariñarse con los lugares ni con la gente. Sus manos, curtidas por sogas y frenos, hablaban de una vida que sabía cuándo cerrar una puerta y cuándo sujetarla con firmeza. Aún así, cuando la puerta de la tienda chirrió y la voz de don Eusebio resonó, hubo algo en Mateo que no supo mirar hacia otro lado. La bofetada fue un sonido seco que recortó la calma como una piedra en el agua. No por su violencia, aunque la violencia estaba ahí, sino por lo inesperado. Alma, de pie junto al mostrador, con la cara enrojecida y la mirada que se negaba a quebrarse, y don Eusebio Carranza, con la palma aún brillante y la sonrisa que pretendía disimular control. El resto se hizo ruido, risas cortas, miradas que se apartaban, la caída de una moneda contra la madera, un silbido fingido en la calle. Nadie soltó la palabra que habría cambiado la escena al instante. Nadie dijo, «Eso está mal». Alma no cayó. No porque no doliera, sino porque había aprendido, pobre y firme, a aguantar el peso de los días sin que los otros lo notaran. Su trabajo era mantener las cuentas de la tienda, barrer la entrada, atender las necesidades pequeñas que el poder de don Eusebio convertía en favores. Su madre había dejado una culpa que Alma se negó a heredar, la de sentirse responsable por lo que otros hacían. Así que, después de la bofetada, Alma se limpió la cara como quien aparta una capa de polvo y volvió a su lugar en el mostrador con la serenidad de alguien que guarda algo dentro para que no se rompa en público. Mateo vio todo desde el umbral. No estaba en San Jerónimo por heroísmo, estaba por descanso, por trabajo temporal, por la sensación de que el mundo era lo suficientemente grande como para que sus heridas no fueran siempre el tema central en cada puerta. Pero la bofetada le dejó un recuerdo que no supo callar. La misma inclinación de una mano, la misma manera en que la gente mira hacia otro lado para evitar el contagio del conflicto. Había huido de cosas parecidas antes. No estaba dispuesto a huir otra vez. Pasó el resto del día con atención sin estridencias. No hizo grandes promesas, no se declaró salvador. Simplemente se sentó en la posada a mitad de tarde y dejó que los fragmentos del pueblo se le acercaran. Los hombres hablaban de ganado perdido como quien comenta el tiempo. Las mujeres cruzaban la calle con bolsas a medias. El panadero movía la pala como si fuera un salvavidas. Nadie, sin embargo, nombró la bofetada. Era como si el aire se hubiera convencido de callar. Si esta historia te está llamando la atención, quédate hasta el final para ver cómo una decisión pequeña, tomada en un pueblo polvoriento, puede cambiar no solo a un hombre, sino a quienes lo rodean. Esa noche Mateo no durmió pensando en grandes planes. Su naturaleza era de rastreador, no de guerrero. Prefería reunir indicios, palabras y huellas antes que dejarse llevar por la rabia. Así comenzó, con preguntas discretas y tareas sencillas. Fue a la tienda por pan, y mientras esperaba a que le atendieran, dejó caer una observación sobre la entrada de ganado en los últimos meses. El dueño de la herrería, sin querer, habló de cargas que no cuadraban. Un labrador mencionó de pasada que cierto grupo de hombres había pasado de noche por los corrales de Tomás Rivas y que algunos animales parecían volver con señales de haber sido vendidos a otro lado. Nadie miró con orgullo esas palabras. Más bien, fue el tipo de conversación que se dice a media voz para no ofender a la mayor puerta del pueblo, don Eusebio. Tomás Rivas era un hombre delgado de cejas salientes, con manos que recordaban siempre el peso de una rienda. Fue él quien, sin proponérselo, actuó como catalizador. Su ganado se había reducido en número y en vida. Faltaban reses y con ellas desaparecían explicaciones. Al principio habló de lobos, de mal tiempo, de la mala suerte. Con los días, la palabra que fue asomando fue otra: intermediarios.
gente que recogía a los animales al amparo de la noche y los llevaba lejos. Cuando Mateo lo oyó, no creyó que todo fuera culpa de estrellas adversas. Había patrones que se repetían, ojos que miraban y decidían, y de eso había indicios más allá de las palabras. El vaivén de esa semana mostró a San Jerónimo en sus pequeñas contradicciones. La posadera, una mujer mayor con manos de harina que aún olían a pan templado, lo miró sin decir demasiado. Le alcanzó una taza de café con la naturalidad de quien no pregunta porque sabe que es peligroso conocer demasiado. En su voz había una compañía discreta. Aquí muchos callan para no perder. Pocos hablan por miedo y menos aún actúan por orgullo. Aún así, la posadera también dejó escapar nombres en la cocina. Hombres que trabajaban para don Eusebio y que cuando un pedido no les convenía, no preguntaban. Cosas que desaparecían y luego aparecían con papeles falsos y manos que no registraban preguntas. Mateo reunió palabras como otros reúnen piedras, no por coleccionismo, sino por necesidad de saber si aquello tenía forma. Fue a la vera del río al amanecer, cuando el pueblo parecía recién lavado de su propia historia. Allí encontró huellas de herraduras mezcladas con las marcas de un carro que se había llevado paquetes en la noche. No sabía de leyes ni pretendía saltar magistraturas. Su intención era simple y humana, reconocer si aquello que la gente susurraba tenía un rostro. No todo el mundo habló con él. Algunos cerraron puertas con un gesto tan repetido que ya parecía ritual. «No es asunto tuyo», le dijo uno, con la mirada fija en la sombra de la puerta. Otros lo invitaron a quedarse a la mesa y le sirvieron más información entre sorbo y sorbo. La constelación se fue armando, intermediarios que recibían bienes en el camión del comerciante, trabajadores que devuelven lo que no es suyo, cuentas que no cerraban y deudas que no tenían fin. Don Eusebio no era solo un hombre con poder. Era el mediador de un silencio que alimentaba el pueblo con miedo. Mientras tanto, Alma sostenía su vida cotidiana con una decisión interna. No permitir que su historia fuese contada por otros. No buscó votar por la indiferencia de los que observaban. Más bien, se negó a que su futuro se comprara con una disculpa fingida o una carta que la comprometiera. Había recibido favores, como todos, pero esos favores venían con condiciones que no se encontraban en los libros ni en las buenas palabras. Favores que firmaban deudas y obligaciones, favores que ataban a la gente a un reloj que siempre corría en su contra. «No necesito que me salven», le dijo una tarde a Mateo con la calma de quien ya había probado la incógnita de la compasión. «Necesito que se me trate como a otra persona». Mateo la escuchó y recibió la frase como se recibe un bien valioso, con silencio y respeto. No le ofreció promesas llamativas ni grandes discursos. Fue práctico en su manera de estar. La acompañó a devolver un paquete que no era suyo, habló con la hija de la posadera sobre nombres que no cuadraban y pidió a Tomás que le describiera la última vez que vio a las reses. Sus acciones no fueron gestos heroicos dirigidos a ser vistos, fueron pasos de quien prefiere que la evidencia hable antes que la furia. Con cada pequeña indagación, la figura de don Eusebio se encogía y se crecía al mismo tiempo. Era grande por su dinero y sus conexiones, pero frágil ante la acumulación de testimonios que le quitaban el velo de invulnerabilidad. Había días en que su voz en la tienda se volvía más áspera, como si supiera que algo rondaba. Otras noches su despacho olía a papeles y café viejo, y su paso por las calles iba acompañado de miradas que ahora, apenas, no evitaban del todo. La primera respuesta violenta llegó sin sangre pero con intención de amedrentar. Una noche, una pequeña pila de paja junto al cobertizo cercano a la casa de Tomás fue prendida. No hubo incendio mayor porque un vecino, que no pudo callar más, lo vio a tiempo. Fue un aviso más que una venganza, un recordatorio de que el pueblo tenía reglas no escritas y que aquellos que las quebraban lo pagaban con la tranquilidad. Nadie puso esta acción en la cuenta de don Eusebio de manera abierta. Nadie podía saber si él había dado la orden o si alguien, temiendo perder privilegios, había tomado la iniciativa, pero la huella de miedo volvió a posar sobre los hombros de la gente.
La noche del intento de incendio, Mateo se quedó despierto observando la loma que rodeaba el pueblo. Pensaba en su propia historia de huidas y en lo que le costó detenerse en lugares que le ofrecían tranquilidad falsa. Hubo un momento, bajo la escarcha de esa madrugada, en que comprendió que su decisión no necesitaba grandes gestos. Bastaba con no retroceder. No tenía que salvar a nadie de forma ostentosa. Su papel podía ser otro. Ser el catalizador que dejara a la comunidad encontrar su propia voz. Al día siguiente, Mateo comenzó a amarrar los testimonios en algo que se acercaba a un mapa. Habló con uno de los hombres que trabajaba en el almacén de don Eusebio y que, cansado de las amenazas, aceptó contarle lo que había visto. Camiones que descargaban por la noche, recibos alterados, hombres que anotaban números en libretas con la impunidad del que sabe que nadie pregunta. No había instrucciones de cómo actuar. Había pruebas que, presentadas en bloque, quitaban pedestales. La figura del vaquero que dejó de temer empezó a circular sin que Mateo lo proclamase. Algunos lo llamaron entrometido, otros, curiosos, otros, todavía, no sabían qué pensar. Para Alma, la presencia de Mateo fue una prudente compañía. No quería que el gesto se interpretara como patente de salvación. Ella no era intercambio ni moneda para pagar valentías. Prefirió conversar de su vida, sobre su madre, sobre la lluvia que no cayó, sobre el deseo simple de plantar algo que no muriera por falta de agua. Si lavo, atiendo, cuento y pago, le dijo una tarde, no es para que otro me escriba un destino, es para que yo lo escriba. Por cada persona que aceptaba hablar, había dos que cerraban puertas. Ese miedo era tangible, no era solo temor a la violencia, sino a perder lo poco que ofrecía el pueblo. Las deudas eran contratos no solo financieros, sino personales. La dependencia era una telaraña donde incluso los pequeños favores servían para recordar quién mandaba. Don Eusebio lo sabía y lo aprovechaba con la sutileza de un hombre que ha practicado el mando desde hace años. Con la paciencia de un hombre acostumbrado a no precipitarse, Mateo fue construyendo un expediente. No llevó armas a sus encuentros, su arma era la persistencia. Reunió notas en hojas arrugadas, memorizó nombres, hizo que la posadera apuntara fechas, convenció a Tomás y a un par de vecinos de atestiguar sobre las pérdidas. Era una labor silenciosa que obligaba a la gente a nombrar lo que antes solo se hablaba a medias. Mientras los días pasaban, la incomodidad del poder de don Eusebio se multiplicaba. Él comenzó a aparecer en las esquinas con esa sonrisa que intentaba parecer despectiva y confiada al mismo tiempo. Subió un peldaño en su arrogancia cuando hizo que un funcionario menor del pueblo firmase un documento que, a ojos de muchos, dejaba en regla ciertas ventas. No todo en ese papel era legal, no todo en él estaba a la vista. La manipulación de los papeles era la herramienta más eficaz. Convertía la injusticia en formalidad, la arbitrariedad en costumbre. Aún así, la verdad tenía una manera lenta de aparecer. Es como el agua que horada la roca, no por fuerza, sino por constancia. Mateo había aprendido a no creer en el ruido del momento, sino en la fuerza de la evidencia acumulada. Reunió, sin forzar, a quienes estaban dispuestos a hablar y les pidió que confiaran en sus palabras más que en su decisión personal. No pretendía montar un juicio privado, quería que la exposición fuera tan clara que la autoridad, la verdadera autoridad del pueblo, no pudiera seguir fingiendo ignorancia. Las advertencias llegaron después. Una carta anónima con palabras vagas. Un caballo que apareció pinchado en la medianoche. La interrupción de un envío de sal que nadie sabía cómo justificar. El miedo se renovó en pequeñas formas que recordaban que la paz de San Jerónimo era frágil. Cada incidente ahondaba la duda en el pueblo. ¿Valía la pena enfrentar al que tenía poder? ¿Se podía vivir sin él? Para muchos, la respuesta parecía costar más que la propia voluntad. En la tienda, don Eusebio intensificó su teatro. Reía a medias en presencia de los suyos, daba órdenes con delicadeza autoritaria y pretendía mostrar que nada le igualaba. Pero su voz se quebró una mañana cuando Alma, con la compostura de quien no desea confesar sufrimientos, habló en voz alta sobre un recibo que no coincidía. Fue un gesto pequeño. Pidió que se revisara un papel. Nadie esperaba que su petición tuviera consecuencias. Para don Eusebio fue una provocación. Para Mateo, una oportunidad.
La escena que siguió no fue un choque de pistolas ni de insultos. Fue, en cambio, un choque de voluntades hechas públicas. Alma pidió que el documento se examinara, y la solicitud, simple y humana, comenzó a mover piezas. Gente que hasta ese momento había mirado lejos empezó a mirar. Testimonios reunidos por Mateo, sin la grandilocuencia de un héroe, empezaron a tomar forma. El pueblo observó cómo una costra de impunidad se fisuraba con la suma de pequeñas verdades. A medida que la evidencia crecía, también lo hacía la tensión. No era la tensión de una batalla anunciada, sino la de un lugar donde los ojos se abren con más cuidado. Mateo notó que algunos hombres de don Eusebio miraban al suelo cuando pasaban por su lado. Otros, más peores, lanzaban advertencias con la frialdad de quien sabe que puede perderlo todo. Un par de esos hombres se acercó a Mateo una noche y sin levantar la voz le deslizaron una sola frase: «No te metas». No hubo amenaza explícita, pero sí suficiente peso para recordar que las reglas del pueblo eran complejas y estaban tejidas con intereses. Mateo respondió con la misma calma que lo había guiado hasta entonces. No prometió nada espectacular. Simplemente reforzó la idea de que la verdad, puesta en la mesa, no necesitaba su espada. Prefería la exposición. «No busco venganza», les dijo. «Busco cuentas claras». Sus palabras no fueron un desafío hecho para el orgullo, fueron una declaración práctica que incomodó más que cualquier promesa de fuerza. Alma, por su parte, comenzaba a sentir que su historia no era ya solo una cicatriz. Había algo en el hecho de ser escuchada que la hizo más cuidadosa con sus deseos. No quería ser el motor de una rebelión ajena, ni convertirse en un trofeo que justificara actos de valentía masculina. Quería, sencilla y llanamente, recuperar el margen para decidir. Esa noche, después de que algunos vecinos se negaran a ayudar con una firma por miedo, Alma fue a la casa de la posadera. Allí, entre la calidez de un pan recién hecho y el olor tenue del café, empezó a contar con más detalle no para provocar lágrimas colectivas, sino para que quedara constancia. Las piezas estaban colocadas, pero nadie había tocado aún el tablero. Mateo sabía que el momento de la verdad no debía ser improvisado, no por miedo a fracasar, sino por respeto a la posibilidad de que una acción precipitada convirtiera una reparación en otra humillación. Era necesario que la comunidad entendiera que la confrontación no era un acto aislado de un forastero, sino la decisión de mucha gente que había decidido dejar de mirar hacia otro lado. Con esa idea en la cabeza, comenzó la última semana antes del movimiento. Reforzó los contactos con los que había hablado, se aseguró de que algunos documentos estuvieran localizados en lugares seguros, y habló con la hija de la posadera para que estuviera atenta a cualquier irregularidad. En el pueblo, las conversaciones subieron de tono. Murmullos que antes eran susurros, empezaron a buscar una forma de pronunciarse sin exponer demasiado a quienes arriesgaban. La tensión se palpitaba en las calles, pero no era la de la violencia tumultuaria, era la de una comunidad que se preparaba para nombrar lo que era suyo. Don Eusebio lo percibió. Sus gestos se hicieron más cortos, su sonrisa se volvió menos natural. Comenzó a exigir lealtades menores, a promover a hombres de confianza a puestos que antes eran neutros, a incrementar las facturas pequeñas que daban la ilusión de poder. Era la estrategia clásica de quien siente que la base de su control se deshace, multiplicar obligaciones para mantener el dominio. Una tarde, Mateo se presentó en la tienda con toda la prudencia que su paciencia le permitió. No llevaba un arma en la cintura ni un rastro visible de desafío. Llevaba, en cambio, un sobre con copias de recibos, testimonios y notas que la posadera había escrito a escondidas. Era el fruto de semanas de labores silenciosas, no de desesperación. Lo dejó sobre el mostrador con la misma naturalidad con que se deja un pago. Don Eusebio alzó la vista, miró el papel y por primera vez en mucho tiempo no tuvo una respuesta preparada. El gesto fue percibido por algunos que estaban cerca. Un hombre en la esquina apartó la mirada. Otros, con el cuerpo tenso, respiraron como quien aguarda el desenlace de una cuerda que se ha tensado demasiado. Alma, que atendía allí, permaneció serena. No necesitaba que nadie la salvara. Necesitaba que la justicia, esa cosa lenta y burocrática, se pusiera en marcha una vez por todas. Mateo había plantado una semilla.
No era rencor lo que movía sus manos, sino la firme intención de que el pueblo recuperara lo que le pertenecía, la dignidad de nombrar su propia vida. Y sin embargo, en el aire había un ruido que hablaba de consecuencias. Miradas que se encontraban, silencios que se rompían en pedazos. Era la antesala de algo que ya no sería igual, ni para don Eusebio ni para quienes lo habían soportado. El día que se decidió que el vaquero dejaría de temer no fue una sola mañana, fue un tramo de días en los que la constancia ganó la cuenta del miedo. Las piezas estaban casi listas, solo faltaba que la comunidad, cansada del precio de la omisión, se atreviera a poner su nombre en lo que antes era invisible. Mateo lo sabía, Alma también. Y en la noche anterior a lo que prometía ser el acontecimiento que podría cambiarlo todo, San Jerónimo respiró con la tensión de quien aguarda una tormenta que no sabe si traerá lluvia. Las ventanas estaban cerradas, las luces en la tienda eran pocas, y el sonido del viento contra las tejas parecía llevar consigo las voces de aquellos que ya no querían permanecer en silencio. Mateo pasó por la loma y miró el valle donde el polvo se posaba como si el tiempo de aquel lugar fuera otra cosa distinta a la prisa del mundo. Se permitió un instante para recordar por qué había decidido no irse, no por sobresalir, sino por impedir que la historia de Alma quedara sin testigos. Allí, bajo el cielo claro y el firmamento que parecía más vasto que los temores, el vaquero comprendió algo esencial. Cambiar el destino no era plantar banderas ni buscar venganza, era colocar la verdad frente a quien la había ocultado y dejar que los otros, al hablar, volvieran a ser dueños de sus actos. Esa noche, antes de volver al pueblo y de llamar a aquellos que habían prometido estar, Mateo no imaginó laureles ni triunfos. Imaginó papeles que, firmados y presentados, pondrían a las autoridades en la obligación de mirar. Imaginó a Alma tomando sus decisiones sin que nadie las dictara. Imaginó la resistencia tranquila de un lugar que aprendía a nombrar sus heridas. El amanecer no prometía resoluciones mágicas, prometía, en su lugar, presencia y pasos certeros. Mateo no era hombre de discursos. Era hombre de hechos pequeños, lentos y por eso mismo, profundos. En su pecho no había furia desatada, sino una resolución cuidadosamente forjada. Hoy sería el día en que la constancia se convertiría en prueba y la prueba en argumento. Sabía que el camino no sería limpio ni rápido. Sabía que don Eusebio podría reaccionar con todas las artimañas de su poder. Pero también sabía que, cuando la comunidad se movía como un bloque, incluso el hombre más calculador perdía la ventaja que sostiene a los tiranos. La tienda abrió sus puertas con la normalidad de la rutina, pero por dentro la atmósfera era distinta. Había miradas que ya no evitaban encontrarse, había manos que se movían con la determinación de quien ha practicado el silencio demasiado tiempo y ahora decide hablar. Mateo y Alma se cruzaron una vez más antes de que la jornada comenzara. No intercambiaron promesas grandilocuentes. Ella le ofreció una mirada que contenía un agradecimiento sin pedir salvación. Él le devolvió una imagen de respeto, la de quien acompaña sin apropiarse. No fue un clímax estruendoso lo que llenó la mañana, sino una sucesión de pequeños actos con la fuerza de una verdad que se hace visible. Vecinos llegaron con documentos, con firmas, con relatos que hasta entonces habían sido memorias susurradas. La palabra arriba dejó de ser una orden caprichosa y se convirtió en la posibilidad de abrir cajones, revisar papeles y poner en evidencia lo que se había ocultado bajo la costumbre. Don Eusebio lo vio venir y por un instante su sonrisa se esfumó. Fue algo tan simple como eso. El hombre que creía monarca ante su gente se encontró sin atajos. En un rincón, Tomás sostuvo la mano temblorosa de un papel que comprobaba la entrada y salida de su ganado. La posadera, con una libreta escondida, dejó constancia de los intercambios nocturnos. Las pruebas no eran espectaculares, eran administrativas, mundanas, lo suficientemente palpables para que la autoridad no pudiera mirar para otro lado. Mateo no expulsó a nadie ni levantó la voz. Solo organizó la evidencia con la calma de quien sabe que, cuando la razón y la prueba se encuentran, la impunidad se tambalea.
Don Eusebio retrocedió un paso y fue entonces cuando el pueblo, esa masa de historias pequeñas y de callados, comenzó a moverse, no en bloque de violencia, sino en bloque de testimonio. Personas que antes habían evitado la mirada se acercaron para afirmar, para declarar, para nombrar. Era la cooperación de muchos la que hacía hueco al poder solitario. Y sin embargo, incluso en ese movimiento, nadie trató a Alma como si fuera la recompensa por la valentía de otro. Ella se mantuvo como sujeto de su historia, dio su declaración, pidió garantías para su libertad de acción y exigió que los documentos que la ataban fueran anulados. No fue un «gracias por salvarme», sino un «gracias por ayudar a que las cosas salgan a la luz». El ruido que siguió a ese día no fue estruendo de explosiones ni aplausos estruendosos. Fue más bien el sonido seco de un sello que cae, de un papel que se borra, de una llave que se suelta de una mano. Las autoridades locales, obligadas por la claridad de la documentación y la presión de vecinos que ya no callaban, tuvieron que actuar. Las palabras investigación y revisión empezaron a ocupar las conversaciones oficiales. No fue un triunfo inmenso, pero fue un punto de inflexión. Lo que parecía intocable quedó al alcance de la mirada pública. A partir de ahí, las consecuencias empezaban a desplegarse con la lentitud que caracteriza a las cosas que verdaderamente sanan. Algunos hombres que operaban como intermediarios se encontraron en la necesidad de dar explicaciones. Otros, que hasta entonces se movían con impunidad, comenzaron a perder contratos y confianza. Don Eusebio, por su parte, vio cómo su influencia era cuestionada y cómo su autoridad se resquebrajaba ante papeles y declaraciones. No se trató de una caída espectacular. Se trató de una erosión causada por la suma de pequeñas verdades. Pero todavía había caminos por recorrer. La justicia formal podía tardar. La reparación personal no llega de golpe, y el miedo que anidó por años en San Jerónimo no desaparece con documentos firmados. Había, además, otra verdad importante, que la restitución de la dignidad no podía ser impuesta desde fuera. Alma debía recomponer su vida conforme a sus tiempos, no según la prisa de quien la había acompañado. Mateo lo sabía, y con la claridad de sus actos, lo respetó. No era su papel decidir por ella, su papel era sostener la posibilidad de elección. En la semana que siguió, mientras papeles oficiales llegaban al pueblo y se registraban las primeras diligencias, la vida retomó una dinámica nueva pero cautelosa. Había una normalidad que aún llevaba fisuras. Los gestos cotidianos, barrer la calle, encender el horno, amarrar una res, se hicieron con una carga distinta, la de quienes saben que las cosas ya no serán exactamente iguales. Alma no se mostró en público con ostentación. Lo que mostró fue una serenidad inédita, la de quien ha recuperado algo que no es visible pero sí sólido. Mateo, por su parte, continuó siendo un hombre de trabajo y de presencia. No reclamó medallas ni buscó alabanzas. Al contrario, dejó que otros tomaran la voz y el protagonismo que les correspondía. Su destino había cambiado, sí, porque había decidido dejar de temer y permanecer. Pero el cambio no era la subida a un trono. Era la práctica diaria de acompañar sin apropiarse, de sostener sin dirigir. La ruta hacia su propio lugar en el valle comenzaba con la convicción de que el valor consiste en hacer lo que se debe, no en ser recordado por ello. Cuando las primeras noticias oficiales se asentaron, Mateo empezó a pensar en si quedarse o seguir su camino. No había respuesta cerrada. Alma, por su parte, empezó a hacer planes que no pedían permisos a nadie. Quería plantar un pequeño huerto en el patio trasero, quería aprender a leer números con la exactitud de quien no quiere que sus cuentas sean tergiversadas. Se negó a aceptar que la libertad fuera un gesto público, la reivindicó como proceso cotidiano. La caída del silencio en San Jerónimo no fue instantánea, fue un proceso que dejó cicatrices, sí, pero también una línea nueva por donde el pueblo podría caminar. La vida allí se mantuvo polvorienta, el calor siguió pegando a las paredes y las sombras continuaron siendo necesarias a ciertas horas, pero en el aire había otra cosa, la posibilidad de que la gente, si se atrevía, pudiera nombrar su dignidad sin que nadie la comprara con favores.
Mateo miró al valle una tarde, con la sensación de que su decisión había marcado una frontera. Antes de aquel día, podía seguir huyendo. Después, sabía que el seguir implicaría hacerse responsable de quienes le habían permitido permanecer. No era una decisión dramática, sino una promesa. Estar donde hacía falta, sin convertir a nadie en objeto de su gracia. La comunidad todavía necesitaba tiempo para sanar, y don Eusebio todavía tenía caminos para intentar recuperar su influencia, pero por primera vez en mucho tiempo, la palabra miedo empezó a perder su peso absoluto. Fue más bien el comienzo de un tiempo nuevo, lento y lleno de trabajo. Y para Mateo, ese cambio fue también un nombramiento. El día en que dejó de temer marcó un antes y un después en su historia, uno que no le elevaba por encima de nadie, sino que le colocaba al lado de los que decidían vivir con dignidad. En la noche que siguió a las primeras acciones oficiales, mientras el pueblo dormía con la sospecha de que algo había cambiado para siempre, Mateo se sentó en la vereda frente a la tienda y dejó que el viento se llevara el polvo de los días. No pensó en héroes ni en hazañas. Pensó en prácticas diarias que curan más que cualquier gesto grandilocuente: conversar, atestiguar, firmar, acompañar. Era suficiente, al menos por ahora. El futuro aguardaba con su mezcla de promesas y dificultades. Pero San Jerónimo ya no era exactamente el mismo lugar donde la bofetada había pasado inadvertida. Había habido una voz que se alzó, otra que la acompañó sin apropiarse, y una comunidad que empezó a recuperar su capacidad de hablar. Y en ese punto, entre el ruido del presente y la espera de las consecuencias, quedó la certeza de que la vida, muchas veces, se transforma en los días comunes cuando alguien decide simplemente no huir. Los meses que siguieron se deslizaron con la lentitud honesta de las estaciones. No hubo fuegos artificiales ni discursos en la plaza. Hubo, en cambio, diligencias y conversaciones que se repetían hasta volverse costumbre. Las autoridades enviadas desde la cabecera municipal tardaron lo suficiente como para mostrar que la justicia tenía sus propios tiempos, y sin embargo llegaron con la documentación en la mano y con la obligación de mirar lo que alguien, al fin, había puesto a la vista. Las comparecencias se hicieron en la pequeña sala municipal, bajo una lámpara que parpadeaba cuando el calor arrebataba la corriente. Vecinos que antes se ocultaban detrás de portones vinieron a declarar. Algunos lo hicieron sin alardes y otros con la emoción contenida que trae la verdad cuando se pronuncia en público. Nombres, fechas, cargas que no cuadraban, sellos que parecían haber sido doblados por la prisa. La posadera llevó su libreta y dejó que la tinta testificase. Tomás presentó las hojas de registro de su ganado. La hija de la posadera, que había anotado los movimientos nocturnos, contó con voz firme lo que había visto. Alma fue a la oficina con la calma de quien ya no desea que otros escriban su destino. Habló en primera persona, exigió la nulidad de los papeles que la ligaban y pidió garantías para poder rehacer su vida sin ataduras. Los procedimientos no borraron el pasado de un plumazo, pero pusieron en marcha mecanismos que antes se habían usado para silenciar. Hubo revisiones, sellos y notificaciones que poco a poco dieron forma legal a ese quiebre de poder. Don Eusebio fue citado y durante semanas sus sonrisas se hicieron más frágiles. Intentó, como se intenta cuando se siente despojado, emplear viejas influencias. Corría en su boca el lenguaje de la persuasión con funcionarios que no querían problemas. Pero las pruebas eran administrativas, anodinas y contundentes a la vez. Recibos que no cerraban, firmas que no eran consistentes, testigos que confirmaban movimientos suyos y de sus hombres. Los hombres que habían actuado como intermediarios encontraron, uno tras otro, las puertas cerradas que antes se abrían con facilidad. Algunos perdieron trabajos, otros buscaron, con la vergüenza a cuestas, lugares donde su nombre no pesara tanto. No hubo venganzas a la luz del día. Hubo consecuencias legales, audiencias y, para algunos, la necesidad de explicar actos que habían sido apenas palabras susurradas en tabernas. El proceso fue imperfecto y lento. La ley no remedia a la ciudad en una tarde, pero puso límites donde antes solo hubo costumbre. Don Eusebio se volvió un hombre más esquivo. Su despacho ya no era un ágora. Sus pasos por la calle empezaron a medir distancia. No hubo linchamiento ni espectáculos públicos que lo desnudaran.
Hubo, sí, una desposesión gradual, contratos renegados, clientes que miraban con cautela, una autoridad local que le retiraba favores. Esa pérdida, más que humillar lo corporal, hizo resbalar su poder. La moneda que sustentaba su influencia dejó de circular con facilidad. Cuando, finalmente, su nombre apareció en un acta que lo obligaba a una revisión patrimonial, su mundo se desplazó de un modo que no devolvía las cosas al lugar de antes. En la cotidianeidad, San Jerónimo adaptó su respiración. La posada recuperó el bullicio sin el temor constante que antes lo teñía todo. El pan en la mesa de la posadera cambió de sabor como quien come con la conciencia menos cargada. Tomás comenzó a apuntar con mayor claridad sus entradas y salidas. Su orgullo se fue recomponiendo con los números que volvían a coincidir. Alma compró semillas. Pequeñas bolsas con nombres sencillos se guardaron en su cajón como promesas a futuro. No pidió limosna ni favores ostentosos. Su proyecto era tan modesto que parecía casi invisible. Un huerto en el patio trasero, unos surcos bien marcados, la paciente tarea de regar y esperar. Mateo encontró su propio ritmo entre la gente. No se proclamó vecino ejemplar, ni quiso ocupar cabeceras. Sostuvo responsabilidades pequeñas, reparar cercas, llevar sacos de grano, ayudar a atar reses durante la feria local. Su presencia no fue nunca un contrato de propiedad sobre la vida de nadie, fue más bien la de un hombre que eligió quedarse para ver cómo lo vivido daba señales de curación. Su destino había cambiado porque, aquella vez, no optó por la huida. Y esa decisión, simple en apariencia, reconfiguró su mañana. Dejó de ser el forastero que se marchaba al primer indicio de incomodidad. Quedarse implicó hacerse cargo de la molestia de lo cotidiano y de la belleza de lo pequeño. El vínculo entre Alma y Mateo creció con la prudencia que ambos exigían. No hubo declaraciones que prometieran un mundo distinto. Hubo conversaciones a la vereda, manos que ayudaban sin reclamar derechos sobre las vidas ajenas y encuentros que no buscaban transformar heridas en espectáculo. Alma aprendió a medir la confianza en gestos tan simples como dejar que alguien cargara una bolsa pesada hasta el umbral. Mateo aprendió a escuchar sin anticipar soluciones. El afecto, cuando llegó, no fue un rescate sino un acuerdo. Dos personas que decidían, con la posibilidad abierta, caminar juntas si así lo deseaban. Hubo días de incertidumbre. Algunas familias aún miraban con recelo a quien se atrevió a hablar en voz alta. Algunos vecinos recuperaron relaciones con dificultad. El pasado no se borraba ni perdonaba rápido. Pero también se vieron gestos de reparación que, sin grandilocuencia, fueron significativos. Una carta pública de disculpa de un comerciante que había callado demasiado tiempo, una contribución vecinal para comprar herramientas a quien había perdido su puesto, una misa silenciosa, oficiada por la memoria y no por la culpa. Nadie fingió que estaba todo resuelto. Se reconoció que la dignidad se recolocaba a base de actos que, repetidos, reconstruyen confianza. Una tarde de otoño, cuando el aire empezó a perder el calor que aprisiona el pueblo, Alma abrió las ventanas de su casa y permitió que el polvo se fuera por la rendija. En el patio, el primer brote de su huerto asomó verde y tierno. Mateo estuvo allí, sin presionar. Con la azada a un lado, ella se permitió sonreír sin que la sonrisa fuera una concesión. No es mucho, dijo, pero la frase sonó como la mejor declaración que podía dar alguien que empezaba otra vez. Es lo mío, añadió, y en esa propiedad se percibía algo más que un deseo hortelano. Había una afirmación de autonomía. La ciudad siguió su curso y la administración local terminó por abrir pesquisas formales. Las diligencias llevaron el caso a instancias donde la palabra investigación tenía el sabor frío de la burocracia, pero también la promesa de que las irregularidades no se quedarían sin respuesta. Hubo audiencias, declaraciones por escrito y finalmente la anulación de varios documentos que ataban a trabajadores y vecinos a deudas ficticias. El sello que puso fin a algunas obligaciones tuvo el ruido seco de la justicia administrada con papeles y sellos, sin fanfarria, pero con consecuencias concretas. Alma recuperó, legalmente, la capacidad de decidir sobre su persona y su trabajo. No fue un milagro, sino la alternancia de pasos precisos que desenredaron la maraña administrativa.
Don Eusebio, en su despacho cada vez más vacío, miraba los papeles que antes justificaban su poder y los veía como objetos que hablaban de una era que se le esfumaba. A veces pasaba por la tienda con pasos medidos, otras veces se le veía menos. No hubo grandiosa caída ni levantamiento popular que lo consumiera. Su derrota fue administrativa y social. El poder que había acumulado comenzó a disolverse por donde siempre se sostienen los imperios pequeños, por la imposición de límites y la pérdida de la comodidad de quienes le rodeaban. Su silencio, más que un castigo físico, fue la colateralidad de una comunidad que dejó de alimentarlo. Con el correr de los meses, la normalidad de San Jerónimo se fue pareciendo menos a aquella que guardaba miedo y más a una que contiene historias que no se ocultan. Los chicos del pueblo volvieron a jugar en la calle con menos recelo. Alguien reparó el columpio del parque con tablones nuevos. La escuela empezó a hacer una lista de materiales entre todos para ayudar a quienes más lo necesitaban. Eran gestos modestos, sin pronunciamientos musicales, pero que demostraban que el pulso del lugar se recompuso a través de la cooperación. Alma, una mañana, fue a la oficina del registro civil con una carpeta en la mano. No llevaba acompañantes, no buscaba exhibición. Entró, pidió hablar con la funcionaria y firmó documentos que anulaban ciertos cargos y comprobantes. La funcionaria dijo pocas palabras. Simplemente entregó sellos que tenían la apariencia de puertas abiertas. Cuando salió a la calle, Alma respiró hondo, no levantó la voz para contarlo, ni hizo un gesto dramático. Cruzó la calle hacia la posada y se sentó con la posadera a compartir un café. Fue un acto privado con relevancia pública. Había recuperado, a través del trámite y de su testimonio, el derecho a garabatear su futuro en su propia hoja en blanco. Esa misma tarde, Mateo arregló una cerca que Tomás no había logrado cerrar solo. El trabajo fue tranquilo, acompañado de silencio y de la rotunda eficiencia de quien hace la faena con manos que saben. Al terminar, Tomás lo invitó a pasar y entre un trago y otro agradeció sin alardes. «Si no hubieras quedado», dijo, «hubiera sido más difícil hablar». Mateo no replicó con frases épicas. Simplemente aceptó la gratitud con un gesto común. Levantó la cabeza y sonrió. Su destino, aquel que cambió el día en que dejó de temer, no tenía la forma de un premio sino de una lealtad cotidiana. En la plaza del pueblo se plantó un árbol. No fue nada ceremonial, solo se cavó un hueco entre vecinos que quisieron dejar una marca de la nueva época. Lo regaron con agua que varios trajeron en cubos. Alma participó, Mateo también. Ninguno de los dos habló demasiado sobre simbolismos. Plantar el árbol fue, ¿acaso?, una forma de mostrar que el futuro necesita raíces y paciencia para crecer. Con el tiempo, su sombra ofrecería respiro en las tardes de verano y un lugar para sentarse a conversar sin prisa. El romance entre Alma y Mateo se desplegó sin estridencias. Había comidas compartidas, días de trabajo conjunto y tardes donde las palabras sobraban. Alma dejó que Mateo conociera a su madre, no como jurado de su pasado, sino como quien comparte un vínculo. Mateo, por su parte, fue aceptado en la vida del pueblo con la sencillez de quien se integra sin pretensiones. Hubo momentos en que ambos tuvieron que negociar espacios. Alma reclamó la necesidad de no depender sentimentalmente de una persona que había llegado como ayuda. Mateo aceptó y guardó en su pecho el respeto. Esa forma de amarse, que no exigía apropiación, les dio una densidad que las historias de rescates no conocen. Dos decisiones conscientes que se encontraban y construían algo común. A veces, en las noches claras, Mateo subía a la loma y miraba el valle. Antes, ese gesto era un modo de eludir compromisos. Ahora, era un lugar donde saboreaba la calma que viene después de sostener el peso del miedo. Se permitía pensar en quedarse sin que esa idea significara prisa por reclamos. Quedarse podía significar seguir acompañando, trabajando la tierra, mirar las estaciones junto a quien eligiera hacerlo. Esa posibilidad le daba al futuro un ancho que antes no tenía. Hubo un llanto, uno solo, que marcó el paso definitivo de la recuperación. No fue un sollozo público, fue un instante en que Alma, en su cocina, dejó caer una lágrima mientras arrancaba hierbas del pequeño huerto. No lloró por la bofetada ni por la humillación. Lloró por la acumulación de días que ya no la herían de la misma forma.
Mateo la escuchó desde el umbral y no entró con consejos. Entró con un trapo limpio y una taza de té. Ella aceptó la compañía y por primera vez en mucho tiempo permitió que alguien estuviera sin tener que pagar con su autonomía. El vaivén del pueblo mostró también compromisos que no se expresaban en grandes gestos. La escuela recibió colaboración para reparar pupitres, la iglesia del pueblo organizó una colecta para quienes habían quedado sin sustento a causa de las investigaciones y algunos comerciantes empezaron a inspeccionar sus registros con mayor cuidado. No todo fue perfecto, las cicatrices permanecieron y algunos todavía se preguntaban si la vida volvería por completo a la normalidad. Pero la normalidad recuperada no fue la de antes, era otra, con grietas sí, pero con mayor capacidad de hablar. En invierno, cuando la lluvia limpió el polvo por días, el huerto de Alma dio su primer fruto, no fue abundante, pero trajo una alegría simple que se celebró sin fanfarrias. Los vecinos se acercaron y compartieron algunas semillas, como si cada uno depositara en la tierra la posibilidad de seguir. Mateo llevó piedras para delimitar los surcos, y al hacerlo, se sintió útil sin que la utilidad fuera moneda de cambio por afecto. La vida cotidiana, esa que cura más que las gestas, se afirmaba en lo pequeño. Hubo conversaciones difíciles en las que la comunidad se miró a sí misma. Algunos jóvenes organizaron, por su cuenta, encuentros donde se hablaba de responsabilidades y de la necesidad de no repetir errores. Se acordaron maneras de supervisar las actividades comerciales y se propusieron reglas simples para evitar que alguien volviera a atar la economía del pueblo a favores peligrosos. La idea no era sustituir la ley con vigilias ciudadanas, sino crear prácticas que acompañaran la administración y que evitaran la reapropiación del poder por parte de quienes alguna vez lo ejercieron con abuso. Don Eusebio, en un gesto final, vendió parte de sus bienes y se marchó a un lugar donde su nombre pesara menos. No hubo carcajadas ni venganza. Hubo, más bien, un cierre discreto de un capítulo que muchas familias deseaban olvidar. Su salida no fue explicación de todo lo ocurrido, simplemente permitió a los que quedaron empezar a reconstruir sin su sombra inmediata. El tiempo siguió su marcha. A veces las noches traían recuerdos. A veces alguien, al pasar junto a la tienda, veía un detalle que evocaba lo vivido y se detenía un instante. Pero la comunidad había aprendido que el silencio ya no es una herramienta de supervivencia. Había otra lección más práctica. Si la verdad se repite en actos pequeños y sostenidos, la injusticia pierde su lugar. Una tarde, mientras el sol bajaba cálido sobre los cerros, Alma y Mateo caminaron por la loma que mira el valle. Había en el aire un olor a tierra mojada y a pasto recién cortado. No era un paseo romántico subido de tono. Era la compañía cotidiana de dos vidas que se encontraban sin urgencias. Al llegar al borde, se sentaron en una piedra y miraron el pueblo como quien observa un cuadro donde las pinceladas se han reparado lentamente. Alma tomó la mano de Mateo con un gesto que no fue de súplica, sino de invitación. «Quédate», dijo, pero no lo exigió como quien reclama una deuda. Lo dijo como quien comparte un deseo. Mateo la miró, y en su respuesta no hubo promesas hechas para la posteridad ni juramentos de epopeya. Respondió con una certeza serena: «Me quedaré, si tú quieres, no para rescatar, sino para estar». La frase selló algo que ya se había ido construyendo. Dos destinos que se cruzaban por voluntad mutua, no por obligación. Esa noche, el pueblo no celebró con músicas estridentes. Celebró con la calma de quienes saben que la vida buena se hace con paciencia. En las ventanas se vieron luces que se apagaban tranquilas, y en las esquinas la charla continuó hasta que la oscuridad cerró el día. Para Mateo, aquella decisión de quedarse fue la culminación de un aprendizaje. No temer significaba elegir responsabilidades, comprender la medida de la ayuda y sostener sin usurpar. Para Alma, significó aceptar compañía sin perder autonomía y reconocer que la propia libertad era más fácil de custodiar con aliados que respetan los límites. Con el paso de los años, el relato de lo ocurrido se transformó en memoria compartida. Los jóvenes escuchaban la historia de la bofetada y de la constancia como una lección sobre la dignidad y la cooperación. El nombre de Mateo dejó de ser el del forastero para ser el de quien eligió permear su vida en la comunidad.
El de Alma, por su parte, apareció en las conversaciones no como la víctima que fue salvada, sino como la mujer que reclamó su derecho a decidir. El día en que el vaquero dejó de temer y cambió su destino, se conservó en la memoria del pueblo como ese punto de inflexión donde la persistencia transformó el miedo en palabra puesta en evidencia y en acción. No todo quedó resuelto y las heridas sanaron con marcas. Algunas personas siguieron lejos. Otros volvieron a encontrar modos de vivir con la dignidad restituida. Y las rutinas se tejieron con la paciencia de siempre. Pero hubo, en la continuidad, una promesa. La de no dejar que la costumbre normalizara la humillación otra vez. San Jerónimo aprendió a hablar más alto cuando algo estaba fuera de lugar. Aprendió que las pruebas reunidas con trabajo paciente son capaces de torcer la inercia del poder mal usado. En el último rayo de sol, mientras el polvo se asentaba una vez más y las sombras dibujaban contornos amables, Mateo y Alma regresaron al pueblo, cruzaron la plaza, saludaron a alguien y sin hacer ruido, entraron en la posada donde una taza de café caliente los esperaba. No hubo aplausos ni festejos desmesurados. Hubo, en cambio, la tranquilidad de dos personas que habían decidido sostenerse mutuamente, sin apropiaciones, y de una comunidad que, a fuerza de actos repetidos, había recuperado su voz. Si esta historia te ha resonado, compártela para que otras personas puedan recordar que la dignidad se defiende con constancia y que a veces, lo que cambia un destino no es un gesto heroico, sino la decisión de quedarse y acompañar.